necesitan bastante agua, entonces tienen que ubicarle a un lugar donde haya bastante humedad. Por ejemplo, si es que yo sé que detrás de mi casa pasa una pequeña quebrada de agua, entonces yo sé que por ahí yo puedo ir ubicando o puedo ir sembrando mis plantas que necesitan bastante agua. Por eso nosotros tenemos que determinar qué tipo de planta es para según eso nosotros poder sembrar, ¿ya? Entonces es muy importante que usted sepa qué tipo de planta es, si es que es corrediza, si es que tal vez sirve nomás como para poder hacer cerco, si es que es para hacer sombra, ¿ya? Entonces todo eso hay que considerar para poder sembrar. Por ejemplo, dice la planta de papaya necesita mucha luz. Entonces es muy importante que usted sepa que la planta de papaya necesita mucha luz, que tiene que ponerla en un lugar donde recibe bastante luz. Mientras que el plátano, el banano o guineo requieren bastante humedad, por lo que deben sembrarse en las partes bajas del huerto. Ya, entonces son plantas que necesitan bastante humedad. Por ejemplo, una persona que, por ejemplo, en un clima donde sea bastante seco, por ejemplo, vamos a Machala. Ubiquemos a Machala porque Machala, cuando hace calor, Dios mío, hasta la tierra hasta se parte de lo que se reseca. Entonces sabemos que en ese tipo de suelo no se va a poder sembrar este tipo de plantas. Por eso es importante que usted conozca las condiciones que debe tener el suelo para poder sembrar las plantas. Ya, por ejemplo, dice el banano, el guineo, requieren bastante humedad, por lo que deben sembrarse en partes bajas del huerto. Algunas señales en los cultivos como hojas amarillas, bajo crecimiento y frutos muy pequeños, indica falta de nutrientes o de riego. Ya, entonces cuando nosotros observemos que hay hojas amarillas, que los frutos o las verduras en este caso están muy pequeños, ¿no es cierto? Entonces estos son indicaciones que nos faltan nutrientes, que necesitamos abonar, que necesitamos fertilizar, que necesitamos regar más a la planta porque de lo contrario la planta se va a morir o va a dar productos muy pequeños. Aquí me da una pequeña tabla para zonas húmedas, dice. Para zonas húmedas nosotros tenemos que considerar que las plantas que van en las zonas húmedas son los plátanos, los bananos, los guineos, el maíz, la malanga, la papaya y la caña de azúcar, como yo les indicaba. Son plantas que tienen que ir en zonas húmedas, de lo contrario no va a tener unos buenos frutos. Plantas que dice como cobertura que me permite, dice que es la calabaza, el achiote y el camote. Una barrera viva, como para hacer una barrera, así como un pequeño cerco, es el grandul, el frijol de abono, la valeriana, la piña, la yuca, el pasto o caña de azúcar. También me permite hacer como una pequeña barrera, como para poder sembrar, ¿no? Las plantas de enramadas, que es la maracuyá y el pataste. La maracuyá, si nosotros la sembramos, o también en el caso de la badea, son plantas que son corredizas, entonces necesitan tener plantas de enramadas, necesitan tener dónde irse guiando para que en este caso pueda correr libremente, ¿no? Y las plantas de sombra, que son las plantas frutales, que también muchas veces nosotros vemos una planta de naranja, una planta de aguacate, una planta de cauge, y son plantas que nos producen bastante sombra. Y son plantas que necesitan bastante espacio, porque no podemos sembrar ningún otro tipo de planta debajo de estas plantas, porque sabemos que son plantas de sombra. Porque si nosotros sembramos una planta pequeña debajo de esas plantas grandes, no va a crecer. ¿Por qué? Porque le va a dar mucha sombra. Y recuerde que son plantas que necesitan bastante, que las plantas necesitan la luz solar. Y entonces, estos son los tipos de plantas, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que considerar en una siembra. ¿Ya? Es muy importante que usted sepa sobre si es una planta de enramada, si es una planta que necesita bastante humedad, si es una planta que sirve como de barrera viva, si es una planta que me va a servir de sombra. Entonces es muy importante que usted identifique antes de sembrar, ¿no es cierto? Antes de sembrar, usted identifique si tiene espacio para poder sembrar esa planta. Por ejemplo, en una planta de badea, vamos a considerar que usted no tiene patio y solo tiene una parte pequeñita como para sembrar. Entonces, si usted quiere sembrar una planta de badea, entonces se le va a dificultar, ¿no es cierto? Porque cuando vaya a crecer, esa planta, como es una planta de enramada, es una planta corrediza, va a querer
buscar dónde irse, dónde ir corriendo y no va a tener espacio. Y es posible que le vaya a tocar a usted cortarla porque no va a tener el espacio suficiente para poder sembrar. ¿Ya? Si usted entonces, si en el caso, yo le decía de la costa, si una persona quiere sembrar una caña de azúcar en una tierra muy seca, es probable que no le crezca, o es probable que no salga dulce, o es probable que no salga el producto como tiene que ser, porque yo he visto unas cañas de azúcar que son bien gruesas y unas que son bien flaquitas, ¿ya? Entonces, es muy importante las condiciones del suelo y el tipo de plantas, ¿ya? Todas las plantas necesitan por lo general este, un hábitat adecuado para poder vivir, ¿ya? Entonces recuerden que, porque si usted no consideramos esto, después nos vamos a ver frustrados en la idea de que no vamos a poder cosechar nuestras plantas, porque no faltó espacio, porque tal vez nos faltó humedad, porque tal vez no consideramos esto desde un principio, ¿ya? Y también es muy importante, niños, considerar el tiempo que, eh, que va a tener que cultivarse para yo poder cosechar. Ya es muy importante también considerar que si yo quiero tener una planta o quiero cosechar luego de 3 meses, 6 meses, recuerde que en las clases de las plantas frutales se demoran bastante en crecer, se demoran hasta años. Pero en el caso de las plantas como el frejol, tal vez también lo que es la maracuyá, lo que es el guineo, pueden que sean plantas que no duren años, pero que sí nosotros ya vamos a ver tal vez las cosechas a los 6, 7 meses. ¿Ya? Entonces es muy importante considerar que muchas plantas no las vamos a ver tal vez al año, sino tal vez al tercer año. ¿Ya? Por eso es muy importante que usted escoja una planta que usted sepa que la va a poder cuidar durante todo ese tiempo. ¿Ya? Entonces, volviendo a esto, nosotros anteriormente hablamos sobre las plantas que ustedes sembraron. ¿Cuántas plantas van sembrando? ¿Dos? ¿Mm? La cebolla y el tomate y la papaya. Ya, muy bien. Verán, ahorita vamos, les voy a decir que ya